urbanos o no urbanos, entornos naturales, donde los servicios se realizan de alguna manera muy protegidos. La ventaja que tiene también el turismo de aventura en relación a otras actividades es que ya existía el uso de protocolos previos, ¿no?, para el desarrollo de la actividad, protocolos sobre todo de seguridad, ¿no?, tanto en el tema de seguridad física de las personas como en los temas de bioseguridad alimenticia para las excursiones o expediciones que tenían más de un día, ¿no? Este es de alguna manera el marco en el que nos encontramos, ¿no? El Perú ya viene trabajando hace algunos años con el apoyo de la ATA y de expertos nacionales e internacionales en posicionarnos como uno de los mejores destinos de aventura, primero de Latinoamérica y luego del mundo, ¿no? Sabemos que estamos en una posición no muy ventajosa actualmente, pero queremos en no menos de 10 años, ¿no? En no más de 10 años, estar en una posición como el mejor destino de Latinoamérica para turismo de aventura, y ese es un trabajo que vamos a lograr solamente si todos somos parte, ¿no? Es así que, de alguna manera, es muy importante que todos sepamos cuáles son las condiciones para poder trabajar en forma segura con turismo de aventura y cómo hacer para que este país, que tiene las mejores canchas del mundo para que la mayoría de las actividades de turismo de aventura, pueda tener el lugar que merece, ¿no?, y ganar mucho espacio en este gran mercado de turismo de aventura que tenemos, ¿no? Vamos a dar inicio a nuestro primer bloque, ¿no?, presentando a Gustavo Timo. Gustavo Timo, ¿no? Te damos la bienvenida, te pedimos que por favor conectes tu cámara, ¿no? Es uno de los directores de la consultora especializada en competitividad e innovación, Sextante, perdón. Además es asociado de la ATA y como miembro de la ATA también es parte del equipo que dirige de alguna manera la mejora en la competitividad de varios países, ¿no? Ha trabajado en algunos países, incluso ha trabajado con nosotros en el Perú, en darnos algunas pistas iniciales de cómo podemos hacer para lograr esto, ¿no? Es uno de los fundadores de la Asociación Brasileña de Comercio de Viajes de Aventura, Ecoturismo, y cuenta con una experiencia como operador turístico de viajes de aventura. Es consultor en desarrollo del mercado turístico de aventura de Brasil y además es un gran amigo con el que tengo mucho contacto y siempre es un gusto compartir un espacio con él. Gustavo, por favor, ayúdanos a ser un mejor destino de turismo de aventura. Te escuchamos. Gracias Francisco. Es un honor estar aquí, acá compartiendo este conversatorio contigo y con los otros expertos aquí presentes, en especial con Rafa Galo, que es una inspiración para todos nosotros. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla, porque así puedo empezar la presentación. ¿Usted mira mi pantalla? ¿Está bien? Se visualiza. Perfectamente, perfecto. Perfecto. Entonces, gracias. Para iniciar, yo pido perdón por mi portuñol, que entonces como nuestro moderador ha hablado, estoy en Brasil, entonces hablo un español que tiene una influencia muy fuerte de portugués. Entonces, te pido tu comprensión por esto. La idea hoy es compartir un poco de lo que es Adventure Travel Trade Association, que es la asociación. Después empezamos a compartir nuestra experiencia y nuestra visión a respecto del desarrollo del turismo de aventura en el mundo, cuáles son las buenas prácticas que están siendo practicadas con la visión de competitividad. Y ahí, en la dirección que Francisco ha compartido, que es cómo Perú puede lograr utilizar todo el potencial que tiene como destino, como país, como territorio, en realizar tu oferta con la valorización de la naturaleza, de las comunidades, con una política de desarrollo sostenible. Entonces, esa es la idea de hoy. Entonces, nosotros somos la Asociación Global de Turismo de Aventura. Nuestro foco es en empoderar esta comunidad, este ecosistema de las empresas y profesionales de turismo de aventura, con foco en la protección de la naturaleza, de la cultura, de mismo modo que generamos la distribución de los beneficios económicos que el turismo de aventura trae para los destinos.
Entonces, de verdad, somos una comunidad global de empresas y profesionales de turismo de aventura. La ATTA, como nosotros decimos, Adventure Travel Trade Associations, tiene más de 1.300 empresas asociadas en todo el mundo, ahí con su gran mayoría de operadores turísticos de aventura, más también como otros, las entidades de promoción, como PromPerú, los alojamientos, así como otros. La TTA tiene el principal brazo es la membresía, pero también tiene un brazo de servicios, donde hace investigación, educación, programas de desarrollo de capacidad, programas, eventos de mercadeo, alianzas estratégicas y todo esto. De verdad, lo que hacemos es, a TTA sirve el ecosistema del turismo de aventura, de busca el equilibrio entre los actores públicos y privados. La idea es generar ese intercambio de las mejores prácticas globales y traer hands-on soluciones con la mano en el campo. Compartir esta expertise, este conocimiento. Esto hacemos. Y ahí quiero hablar un poco de lo que es este turismo de aventura post-COVID, que Francisco ha compartido un poco, cómo va a ser, cuál es nuestra visión. Para empezar, hago una rápida definición aquí para que estemos todos en consenso, en la misma página, o qué llamamos de turismo de aventura. Entonces, que hay una impresión en muchos países, en especial de Latinoamérica, que el turismo de aventura es necesario que sea muy duro, que sea de acampamiento, con la mochila en la espalda, con una exigencia física muy grande. Esto no es. Lo concepto internacional que el turismo, que a TTA está trabajando hace muchos años, es que el turismo de aventura es una combinación de naturaleza, cultura y una actividad que sea una experiencia. Entonces, hablamos hoy mucho más de turismo de experiencia, de que turismo que tiene que ser de aventura o de esto. Entonces, estamos hablando de las experiencias que involucran naturaleza, cultura, actividad, generan un impacto positivo en el destino, se bien hecho. Esto es una práctica de turismo de aventura, hacer de manera sostenible, de manera que involucre la comunidad, la protección del medio ambiente, todo. Esto para el viajero de verdad es una experiencia que puede ser de wellness, de impacto, de transformación, de un desafío, puede ser una experiencia única. Entonces, de verdad, para el viajero busca la experiencia de transformación. Esta es la evolución, entonces, del turismo de aventura en los años, es que está mucho más para el tema de la experiencia y de soft adventure, de la experiencia liviana, y no de las actividades de alta montaña, de lo que llamamos de soft adventure and hard adventure. Entonces hay una diferencia, un crecimiento muy grande de las experiencias más livianas. Y ahí, ¿por qué hace sentido? Bueno, hacía sentido antes de COVID, y por qué hace más sentido ahora, ainda. Este tipo de turismo, el turismo de aventura, el turismo especializado, él genera más beneficios en el destino, en el territorio. Entonces es una pesquisa, una encuesta que se fue hecha en Jordania en 2017 en comparación con turismo de aventura y turismo masivo. Y ahí el turismo de aventura genera en el destino, quedan en los destinos 65% de los ingresos que son generados por el turismo, en comparación con 14% de turismo masivo. Y de lo mismo modo, en la generación de empleos, con $100,000 de gastos del turista en un destino, 2.6 empleos son generados en comparación con 1.5 del otro tipo de turismo. Entonces, el impacto del destino del punto de vista de generación de beneficios locales, de generación de renta, de los ingresos en los locales es mayor. Y también la de generación de empleos. Del mismo modo, cuando se piensa en por qué también hace más sentido, y ahí hay una conexión muy importante con el post-COVID, que es
aquí es una otra encuesta que de World Bank, el Banco Mundial de 2015, que para generar, que es la encuesta dio lo siguiente, que para generar $10,000 en la economía local, se toma 50 turistas de crucero, 9 de paquete turístico y 4 de viajeros de aventura. Entonces, el tema es que con una pegada, un impacto local de volumen de personas, de flujo mucho menor, se genera mucho más beneficios para el territorio, el destino, y así con menos impacto ambiental, con menos impacto en la comunidad. Entonces, ahí también el otro tema es que este grupo de empresas de turismo de aventura, que son las pequeñas y medianas empresas que están alrededor de las comunidades rurales, de los parques nacionales, de las áreas de conservación. El turismo de aventura, el turismo especializado es en general hecho por pequeñas y medianas empresas. Entonces, esas pequeñas y medianas empresas están más involucradas con el medio ambiente, están más involucradas con las comunidades a donde trabajan, están lejanas de los grandes centros urbanos, entonces en comunidades rurales, en sitios de conservación de la naturaleza, áreas de protección. Entonces, son exactamente el tipo de turismo que va a ser más fuerte, que está con retorno más fuerte lo post-COVID. Las encuestas, las informaciones que están, que está pasando en los sitios a donde el turismo está volviendo, con pesquisas que han sido hechas en China, en Europa, la demanda del turismo en los sitios que hay, ya es posible viajar de nuevo, es que este tipo de turismo de menor impacto, de menor escala, en las comunidades más lejanas, esto está más fuerte. La demanda por la vida al aire libre, los espacios outdoor, los espacios abiertos, vuelven con más fuerza. Y ahí entonces hace más sentido ahora do que nunca hacer turismo de aventura, tener una estrategia de desarrollo de destino que sea baseada en lo desarrollo del turismo con base en la naturaleza, el turismo de aventura, el turismo especializado de manera sostenible, profesional, con políticas públicas que posibiliten que los destinos sean competitivos, porque ese sector está resiliente, porque son empresas pequeñas en las comunidades que están trabajando en las comunidades que hacen parte, se queda la conservación de la naturaleza, las personas, la cultura local, está en línea con ese nuevo escenario del consumo de pequeños grupos que buscan naturaleza, cultura de las familias y tiene una generación de beneficios mejor y mayor que los otros tipos de turismo, como hablamos en respecto al empleo, en respecto a la generación de ingresos y divisas. Entonces, hace sentido un proyecto porque prioriza la capacidad del gobierno, sus empresas y profesionales de ser más competitivos, generando un legado de políticas públicas. Entonces, lo que Francisco trae como un deseo, como un desafío, que Perú sea tenga el liderazgo de este tipo de turismo en la América Latina, hace todo sentido. Esto es un tema muy claro para nosotros. Y yo comparto con vos en el próximo paso o que hacemos, y comparto un poco de nuestras experiencias con foco aquí en lo que llamamos un programa en ATTA que se llama Adventure Pro, que es la regulación, los desarrollos de regulación, de estándares de aventura, de capacitación y certificación para guías de empresas. Entonces es un programa, un sistema integral que ATTA hacen en los países, esto con base en un contexto global. Hay hoy, y aquí son algunos ejemplos, diferentes maneras de abordar el desarrollo de destino con el punto de vista de la organización, de cómo los países están organizados para capacitar sus guías, sus empresas, cómo es la regulación al entorno, cómo es la fiscalización, cómo es la construcción de capacidad a este respecto. Entonces, con base en todo este aprendizado, esa observación, sabemos que hay requisitos específicos que para la comprensión de lo que hace lo guía de aventura, y hay normas
técnicas globales para esto, que son normas ISO. De mismo modo, hay también el tema de cómo las empresas de turismo de aventura tienen que se organizar y cuáles son los requisitos, los procedimientos de seguridad, de gestión, de manejo de riesgos, para que esas empresas sean seguras, sean sostenibles y sean competitivas en el mercado global. Bueno, para el mercado global y también para el mercado doméstico. Nosotros sabemos que eso también es una fuerte tendencia que está en alto crecimiento, que empezar toda la demanda turística para el mercado global. Entonces, los guías, las empresas de turismo de aventura ya son conocidos, ya tenemos disponibles las buenas prácticas globales para guías y empresas de turismo de aventura. Y ahí aquí hablo rápidamente porque quiero quedar un poco más de tiempo en un slide específico. Trabajamos en Brasil. En Brasil nosotros fuimos los creadores y implementamos un programa de gran escala que se llamó Aventura Segura en la época que yo trabajaba para la Asociación Brasileña de Turismo de Aventura en más de 13 países, 600 empresas, 5.500 profesionales de guías capacitados. Entonces, de ahí, en 2017, 2011, aprendemos mucho. Después trabajamos en Jordania, que tenía un escenario también de necesidad de expansión de su competitividad, de su seguridad. Y ahí ejemplos. Trabajamos también para Airbnb con las experiencias, apoyando a ellos en un ámbito global a cuáles son las prácticas de seguridad, las prácticas de manejo de riesgos para las más de 30 diferentes actividades que ellos ofrecen con el tema de los hosts de aventura, de experiencias. Entonces con base en esto y con base en una observación global, nosotros tenemos una sugerencia para apoyar el desarrollo de destinos que quieren ser más competitivos en turismo de aventura. Y ahí aquí un ejemplo. Entonces nosotros sabemos que, bueno, hay los temas de lo liderazgo y visión estratégica, el tema de lo marco legal, el tema de la adopción de las ISO internacionales de turismo de aventura, de los estándares nacionales. Hay que tener un programa de construcción de capacidades de educación, la utilización de certificación y fiscalización. Entonces, hacemos una observación de lo que han hecho Brasil, Nueva Zelanda, a la Gran Bretaña, Suiza, Colombia, Costa Rica. Entonces, con esta observación, y ahora acabamos de hacer un proyecto muy profundo en Chile de cambio regulatorio en los últimos 6 meses. Entonces, con base en esto todo, este es uno de los últimos slides. Tenemos como que llamamos hoy de la hoja de ruta para la regulación de turismo de aventura con foco en seguridad y competitividad. Que entonces, estos son los elementos clave, los elementos esenciales que todo destino tiene que tener en mente. Es un mapa del camino para lograr la competitividad de empresas, de guías, de profesionales y de destinos como un todo en turismo de aventura. Hay que tener un liderazgo y una visión estratégica. Esto toma el privado y el público. Hay que tener una APTAI como Perú tiene, que es una asociación referencia como Asociación Nacional de Turismo de Aventura para nosotros todos, tiene más de 35 años. Yo pienso que es una de las más bien establecidas asociaciones de aventura, pero hay que también tener la visión estratégica del privado, del privado y del público. Hay que tener un marco legal apropiado. La práctica indica en Suiza y en Nueva Zelanda que los países tienen que tener una regulación específica para turismo de aventura, en razón del riesgo involucrado, en razón de lo tipo de las empresas que son pequeñas y medianas, a donde son hechas, a donde el turismo de aventura pasa, que es en ambientes rurales, de conservación. Un marco legal apropiado es necesario. Hay el tema también de la adopción de la ISO. Entonces, nosotros desde 2007 hasta 2012 pasamos 5 años desarrollando estándares internacionales en la ISO, la Organización Internacional de Normalización, con normas internacionales. Este proceso hecho en conjunto Brasil y Gran Bretaña ha logrado tener un conjunto de normas que son
aplicables a cualquier empresa, a cualquier profesional de turismo de aventura, que es la 21101. Hoy la práctica es la adopción de esta norma, es tener esta norma 21101 como simplificación del abordaje de regulación, la utilización de esta norma como una herramienta para la organización del sector. Así está haciendo en Brasil, en Colombia, en Chile, en Suiza, en Nueva Zelanda, en muchos otros, en Jordania, en otros países también. Y ahí, en respecto a esto, tener un programa de construcción de capacidad, educación, como Senfotur puede tener, como otros de construcción de esa capacidad de los países para adoptar, de las empresas y guías de adoptar las normas, la utilización de certificación como una herramienta de la regulación y tener clareza de fiscalización. Esto para las empresas legales y las ilegales. Entonces, ese conjunto de 6 pasos son en nuestra observación, aquí con base en la observación internacional, son lo que es la buena práctica hoy, en nuestra recomendación de apoyo ahí, indicación a Perú. Y ahí, para terminar, estoy en conclusión, para los próximos, después abrimos de preguntas y respuestas, aquí comparto el site de ATTA, tenemos muchos recursos de membresía, los lineamientos de COVID, pesquisas, webinar, educación, tenemos muchos recursos que son gratis, que son disponibles para todo el sector. Entonces, invito-los todos a visitar nuestro site. Otro tema que en los sites van a encontrar las guidelines de COVID. Estos son los alineamientos globales de seguridad y salud para COVID. Son gratuitos también. Puede hacer el download gratuitamente y también solicitar un badge, que aquí está abajo en la pantalla. Por último, hablo también que los protocolos de WTTC de turismo de aventura son totalmente alineados con los guidelines de ATTA, entonces aquí solamente como recurso para vosotros, para que tengan esa información. Gracias. Intenté hacer en los 15 minutos, perdón por tomar un poco más de tiempo. No. Al contrario, Gustavo, excelente tu presentación, buenísimo. La información que nos has dado creo que es muy valiosa, la gente la va a apreciar muchísimo. De hecho, desde APTA estamos trabajando con el Estado en un poco tratar de seguir estos 6 pasos que nos has mencionado. Yo te tengo una pregunta particular. Hace 1 año y medio más o menos tuvimos una conversación en la que nos contabas particularmente ¿cuál es la mejor forma de fiscalizar? Es claro que un Estado no tiene la capacidad de sacar, pues, como sacaría a una policía, miles de hombres a revisar todas las actividades de aventura que suceden en un país, ¿no? Menos en un país como el nuestro, que es tan grande, tan amplio, no hay una fuerza suficiente del Estado para poder realizar una fiscalización todos los días continua. ¿Qué les funcionó a ustedes en Brasil, que podríamos tomar acá de repente como un ejemplo? Cuéntanos, por favor. Esta es la pregunta más esencial de todas. Es muy buena. No hay lo más interesante es que no hay una respuesta perfecta para este tema. Y ahora, como hablé, acabamos de hacer un proyecto grande en Chile. Exacto, la fiscalización es un tema muy sensible, porque como te compartió Francisco, no hay un cuerpo de fiscales disponibles que el Estado puede pagar con el presupuesto de Estado para hacer la fiscalización de las innumerables centenas, millares de empresas de turismo de aventura. Y bueno, turismo de aventura es un tema económico, hay muchos otros. Entonces, bueno, en nuestra observación, los distintos países tienen soluciones distintas. Bueno, en Nueva Zelanda la fiscalización está a cargo del Ministerio de Trabajo. Entonces, el Work and Safety New Zealand que hace la fiscalización. En Suiza, la fiscalización está a cargo del Ministerio de la Salud. El tema de la salud, de la seguridad de las personas. En Brasil, la fiscalización está a cargo del Ministerio de Turismo, que hace de manera descentralizada a los estados, porque muchas veces es muy complejo porque los estados también no tienen la capacidad.
Entonces, o que es, entonces, la fiscalización es un tema, o que está, por ejemplo, en Chile, te comparto un poco que estamos hablando, que ahí, hoy quien hace la inspección es un organismo de Estado que es Cernatur, mas no tiene la capacidad de fiscalización, hace solamente la inspección. Entonces, ahí, de nuevo, la complejidad. O que nosotros estamos, o que está una buena práctica internacional, del punto de vista de disminuir la presión de la fiscalización, es utilizar la herramienta de certificación. Entonces, o que hace la certificación es tener ser una herramienta clara de comunicación a lo mercadeo, a los consumidores, a los competidores, que, bueno, si estoy certificado, ya fui fiscalizado. Que la certificación es como si fuese una delegación del Estado de la evaluación de conformidad de una empresa o de un profesional. Entonces, esto hace como que todas las empresas que son las buenas, que hacen tu deber de casa, que están haciendo que debe ser hecho, son certificadas. Y ahí la fiscalización, eso tiene que hacer un double check en la certificación y enfocar en los ilegales. Porque los legales están todos certificados. Y los ilegales son los que tienen que ser entonces el foco de los organismos de turismo o de la health and safety, como de trabajo, y de salud, como son los países que hay compartido con vos. Entonces, esto es la certificación como una herramienta para disminuir la presión del Estado sobre la fiscalización, porque el Estado no tiene la plata suficiente, el presupuesto, los recursos humanos para hacer fiscalización en turismo de aventura, y ahí certificación queda como una herramienta de mejorar este proceso. Excelente, excelente, Gustavo. Entendemos que la certificación ayuda muchísimo y que además es una herramienta para que el consumidor tenga claro cuáles son las empresas pues que cumplen con los procesos de seguridad, de sostenibilidad adecuados del mercado, y así como en Nueva Zelanda sucede con este sistema de colores dorado, plateado y bronce, el mercado fácilmente puede identificar cuál es la empresa que cumple los más altos estándares, los intermedios, y aquella que no está, básicamente es una empresa que es más fácil que el Estado la fiscalice, y así ya no tiene que preocuparse por un universo de miles, sino tal vez por un universo más pequeño, aunque en nuestra realidad todavía estamos con la pirámide invertida, ¿no? Y todavía tenemos muy pocas empresas formales, pero eso es parte del camino que tenemos que recorrer. Muchísimas gracias, Gustavo. Voy a continuar ahora presentando a Aldo Chiappe, también gran amigo, es un peruano que se ha dedicado a la aventura, tiene más de 40 años dedicados al turismo de aventura, organizando desde una institución para turismo de aventura en el Perú. Luego viajó a Costa Rica, dadas las condiciones que había en los años 80 en el Perú, que imposibilitaban el desarrollo del turismo de aventura, para emprender por allá la aventura de generar turismo de aventura allá. Se ha dedicado a viajar a distintas partes del mundo, generando experiencias diversas. Pero yo lo que más importante rescato de Aldo en todo esto es que es un obsesivo con la seguridad. Es una persona que se ha preocupado desde que lo conozco, que ya son 20 años, en el tema de las organizaciones de competencias internacionales, donde el tema de protocolos de seguridad, manejo de la seguridad, es importante, ¿no? Y una frase que nunca me voy a olvidar de Aldo es que por cada kilómetro de ruta aprobada han habido por lo menos entre 10 y 20 kilómetros de ruta que se han recorrido para poder ver si vale la pena, si es una ruta adecuada. Les presento a Aldo Chiappe, ¿no? Además, curiosamente es exalumno del Senfotur, casi cuando se fundó. Aldo, por favor, cuéntanos. Bueno, Francisco, muchas gracias por la presentación. Francisco es gran amigo y compañero de aventuras en los últimos 20 años. También quiero saludar a Gustavo y a Martín, los otros panelistas, que si bien no los conozco, sí conozco sus empresas a las cuales representan. Y un abrazo muy especial también a Rafa Gallo, viejo compañero de aventuras. Lo único malo, Rafa, que voy a tener que cambiar parte de mi exposición, ya que pensaba hablar de Costa Rica y el rafting, pero ya que eres una voz autorizada a nivel mundial, cambiaremos un poco nuestra presentación.
Queremos agarrar, no solo el turismo de aventura es tomar un tour, ¿no? Sino también tiene otras aristas. Vamos a hablar un poco de eso y también ya hace 40 años empezamos en esto y el camino no ha sido tan fácil, ¿no? Entonces tenemos que abrir ruta a machete. Entonces empezaré hablando un poco de la escuela de aventura, ¿no? Ya joven, cuando acabé el colegio, quería dedicarme a los deportes de aventura, pero prácticamente la gente que hacía deporte de aventura era muy poco, ¿no? A veces habían 7 a 10 deportistas por disciplina. Entonces, ya que no encontramos un lugar donde aprender todo esto, dijimos, pues haremos nosotros nuestra propia escuela. Y es así que esa fue parte de mi tesis, que me gradué del Senfotur. Pero fue difícil porque, por ejemplo, quisimos abrir la escuela y fuimos al Ministerio de Turismo, ya que era turismo de aventura, y después de muchas semanas de trámites nos dijeron que como era educación, teníamos que ir al Ministerio de Educación. Fuimos al Ministerio de Educación, nos recorrimos todos los pisos, seguían pasando los meses con los trámites y nos dijeron, es deporte, tienes que ir al Instituto Peruano del Deporte. Volvimos al Instituto Peruano del Deporte, igual, vueltas por aquí, vueltas por allá, y al final nos dicen, no, esto es turismo de aventura, tienes que ir al Ministerio de Turismo. Entonces entramos en un círculo vicioso, que lo mejor que hicimos fue abrir la empresa, colgar nuestra publicidad, y al primero que nos quiso regular y multar, ahí nos inscribimos. Fue así como empezamos con nuestra escuela, ¿no? Empezamos haciendo cursos de windsurf, de buceo con tanque. En esa época éramos los únicos que damos la certificación PADI, esquí en arena, esquí en el agua, tabla, paracaidismo, ala delta, el rafting, kayak, exploración de cueva, escalada en roca, escalada en nieve. Entonces fue así que fuimos sacando los cursos y obviamente yo fui el primer matriculado en todas las disciplinas, ¿no? Lo que quisimos es juntar todos los deportes de aventura para que entre todos agarrar fuerza y promocionarnos, ¿no? Lógicamente habían los riesgos de estos deportes y ya desde un comienzo vimos que la cosa no era diversión y jugando, sino que teníamos que exagerar las medidas de seguridad. Es así como que buscamos al mejor en cada disciplina en el país. Casi todos eran o campeones peruanos o campeones sudamericanos, latinos. Entonces eso da una garantía a la gente que se iba metiendo de que estaban en buenas manos, ¿no? Con cursos teóricos y obviamente pues las clases prácticas. Por ejemplo, en la parte de ala delta, sacamos como 5 o 6 cursos, empezamos a generar gente que se dedica a la delta, es así como alumnos de nosotros como Mario Ruiz de Somocurcio, ya después se abrieron y abrieron sus propias escuelas, entonces ya cada uno empezó a caminarse en su disciplina y a desarrollarla, ¿no? También sacamos varios cursos de buceo, entonces entre la gente que iba saliendo se formaron clubes, actividades, hacían viajes, y así poco a poco cada disciplina se fue abriendo camino y nosotros, bueno, ya cuando vi la situación caótica del terrorismo en Perú, donde se descendió a un 80%, hubo un año que al Perú llegaron solo 70.000 turistas, es así como decido, pues, o me cambio de disciplina o me cambio de país, ¿no? Y ya la escuela me ayudó a tener ciertos contactos internacionales, viajé a Estados Unidos, a las escuelas de aventura por allá para aprender un poco más, lógicamente aprendiendo más cosas sobre seguridad. Y ya cuando tenía mi escuela me contacté por primera vez con la empresa de Rafa, Ríos Tropicales, con su socio Fernando Esquivel, que fue a visitarme a la escuela en Perú y me dijo, si algún día piensas ir por Costa Rica para ir a la escuela, ¿no? Entonces el destino, sin querer, sin planearlo, me trajo a Costa Rica, ¿no? En Costa Rica, pues, con Rafa también teníamos planeado hacer la escuela de aventura. La escuela no funcionó porque nos adelantamos unos 15 años, ¿no? Ahora Costa Rica es un boom, es una potencia en aventura, en organizar eventos de aventura, pero en esa época la idea nos adelantamos mucho, ¿no? Entonces fue ahí donde empecé a trabajar con la empresa de Rafa, guiando los tours de rafting y aprendiendo muchas cosas. Luego pasamos a otra arista, lo que es el turismo de aventura, que son las carreras de aventura. Tuve la suerte hace muchos años de trabajar en una de las primeras carreras de aventura internacionales, que era el Raid Gauloise,
Es así como cuando vinieron acá apoyé a hacer la ruta, ¿no? Había que hacer muchos deportes como el rafting, la escalada, trabajo de cuerdas, bicicleta, orientación. Y entonces me dije, pues, pucha, me gustaría también participar algún día en estas carreras, ¿no? Después ya sale el Eco Challenge y bueno, quizá acá es donde dejamos un granito de arena en Costa Rica porque pusimos el primer equipo, inscribimos el primer equipo en una carrera de aventura a nivel mundial que era el Eco Challenge, ¿no? Hicimos un equipo de 4 personas, hicimos todo un programa de entrenamiento de un año y con Mike, pero también necesitábamos carreras para competir y entrenarnos. Entonces con Mike, un amigo aventurero, también empezamos a organizar las primeras carreras de aventura nacional. Y bueno, ahora creo que no hay campeonato mundial que no esté participando un equipo de Costa Rica, ¿no? Lo cual hace que sean embajadores turísticos. Y también acá en Costa Rica hayan habido series mundiales y campeonatos mundiales de aventura. Es así como en uno de mis viajes a Perú me contacto con Francisco y le doy la idea de que por qué no hacemos estas carreras de aventura en Perú. Y justo con otro compañero de aventuras que también es maniático en la seguridad, mi querido amigo Ernesto Málaga, que espero que me estés escuchando, fue el que nos apoyaba con el tema de cuerdas y discutíamos todos los días pues cómo hacer estas carreras seguras. Hoy el negocio de las carreras de aventuras es un negocio a nivel mundial, ¿no? No viene a hacer un tour precisamente, pero sí es gente extranjera que viene a competir, a conocer el país y lógicamente después a hacer turismo. Es así como empezamos a hacer nuestras primeras carreras en Cusco, bajo los estándares internacionales, por supuesto siempre exagerando y gastando gran parte del presupuesto en la seguridad, ¿no? Teníamos que hacer pues natación en lagunas, el rafting, trabajo de cuerdas, bicicleta y muchas otras disciplinas, ¿no? Se inscribieron 7 equipos, lo cual fue muy bueno y así fue como empezamos con las carreras de aventura. Lo bueno de estas carreras de aventura también es que llegamos a comunidades que normalmente no son visitadas por un turismo tradicional, ¿no? Me acuerdo que en una comunidad andina, en el Valle de Urubamba, que se llama Cancha Cancha, casi dejamos como $8.000 cuando pasamos por ahí, ¿no? Contratamos a los pobladores locales que nos den su comida, a los arrieros, que nos alquilen para cargar sus caballos, sus mulas, y hasta había una etapa, digamos, folclórica donde había que arrear las 12 llamas, entonces también la llevamos las llamas, entonces repartimos los ingresos no solo en las grandes empresas, hoteles, compañías, sino lo bueno del turismo de aventura es que repartimos los ingresos por muchas partes, ¿no? Igual en nuestras carreras de bicicleta, que después hicimos, que pasaban de la carrera central, por arriba pasamos por pueblitos donde durante 2 días ocupábamos toda la oferta hotelera, todos los restaurantes. Entonces es una actividad que va dejando por todos los sitios donde pasan, ¿no? Hasta que después llegamos a nuestro Desert Challenge, que son las fotos que estamos viendo, que son las ultramaratones del desierto, que es un mercado inmenso también. Todo el mundo lo único que tiene que venir es con sus zapatos para correr y ahora están de moda por todos lados, ¿no? Ya en Estados Unidos hay más gente que se mete a los clubes de ultramaratones que a las maratones tradicionales de pista. Es un mercado inmenso. Y una forma que nosotros hemos visto de promocionar el Perú, ese Perú geográfico que tanto nos apasiona, era por medio de las carreras, ¿no? Entonces, no es que hacemos carreras en las ciudades, sino buscamos un paisaje natural y ahí hacemos nuestras carreras. Tenemos el apoyo de los parques nacionales, en este caso de la Reserva de Paracas, que siempre nos ha apoyado. Entonces tratamos de hacer nuestras carreras donde también podamos promocionar nuestros atractivos turísticos, ¿no? Hemos hecho varias ediciones del Desert Challenge, que es una carrera de 100 kilómetros que empieza en Huacachina y termina en Paracas. Tienes 24 horas para acabar tu carrera. Los que terminan primero hacen 7 horas, no sé cómo hacen. Pero esto nos ha traído muchos competidores internacionales. PROMPERÚ siempre nos ha apoyado trayendo periodistas de Estados Unidos, de Europa, que sacan sus artículos en revistas especializadas, programas de televisión. Entonces, cada año siguen viniendo más deportistas. También lo que hacemos es mandar embajadores, ¿no? Nuestros ganadores los mandamos a otras carreras internacionales para que compitan y también pues hablen de nuestra carrera en Perú, ¿no?
No fue nada fácil hacer las carreras del desierto, ¿no? Por más que uno siempre quiere prever lo que puede pasar, a veces la naturaleza, no a veces, siempre nos ha jugado un as que no lo teníamos nosotros previsto, ¿no? Por ejemplo, en Cusco nos agarró una nevada de 30 centímetros que tapó todos los caminos, por eso siempre tenemos dentro de las previsiones tener un plan B, ¿no? Hacer una nueva ruta opcional en caso de que alguna no se pueda hacer. En el caso de Paracas y en Pacasmayo en el norte, ya los oleajes nos han hecho suspender carreras de kayaks. Igual un Huayco una vez, lo que es una cabeza de agua, nos cortó una carrera. Y en Paracas, la niebla, ¿no? Una vez pusimos nuestras señalizaciones a 300 metros por si había niebla, pues la gente no se pierda, pero esa noche bajó una niebla muy fuerte que no se veían bien los 300 metros donde estaba el siguiente poste, ¿no? Al final lo hicimos cada 200 metros, pero igual la gente en sus botiquines, en sus mochilas de emergencia llevaban silbatos, entonces empezaron a tocar sus silbatos y los pudimos volver a orientar. Igual tienen sus mantas térmicas por si les toca pasar toda la noche, su botiquín de emergencia para que sean ellos mismos los primeros que se auxilian. Y lógicamente tenemos un protocolo de emergencia médico donde se dice pues en automático si algo pasa entre este y este kilómetro de dónde ir, si pasa más adelante dónde ir. Y Francisco es fiel y sabe de que yo no arrancaba una carrera sin los protocolos médicos. Y ahí te quería interrumpir, Aldo, brevemente para que nos cuentes cómo ese tema de los protocolos médicos y los protocolos de seguridad, que hoy tanto escuchamos, el tema de protocolos, protocolización y todo este tema, ya se viene de la aventura de años. Tú has tenido experiencia organizando también viajes a Nepal, también viajes por la cordillera central, ¿no? Por la cordillera Huayhuash, viajes en distintas partes del mundo. Quisiera que nos puedas contar un poco qué tan importante es que una empresa de turismo de aventura conozcan sus guías claramente y tenga protocolos preestablecidos para poder accionar en caso de una emergencia. ¿Qué se gana con eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué medidas son importantes para que uno pueda tener en cuenta? Acá en el Perú hay muchas empresas que todavía ven esto como una obligación que está en el Reglamento de Seguridad de Turismo de Aventura innecesaria, cuando lo que se les está tratando de dar es una herramienta para que tengan planeado todo antes y después no haya que accionar. Desde tu experiencia, ¿cuán importante es tener rutas preestablecidas, protocolos de seguridad, protocolos de acción y de capacitación para este personal desde el planeamiento de tus rutas y tus circuitos? Bueno, yo creo que lo primero que debe hacer uno es el protocolo. Tú has dicho muy bien de que la gente lo siente como una obligación. ¿Por qué? En parte quizá pues porque como hemos empezado, al menos la vieja gloria, somos un refugio de ovejas negras, somos rebeldes, ¿no? Si nos vamos al aire libre, porque no queremos que nadie nos diga qué hacer, lo queremos hacer por nuestra cuenta, ¿no? Pero una cosa es divertirse con los amigos y otra cosa ya es cobrar por un servicio donde tú tienes que responder por la seguridad. La gente que te está pagando por un servicio tiene derecho a reclamar todo. Entonces es ahí donde viene el problema de la informalidad. ¿Por qué nos volvemos informales? Porque informalidad es ser más baratos. Gran parte de nuestras carreras, gran parte de las empresas gastan en presupuesto en tener seguridad y buenos equipos. Tú mismo me comentabas que en una de tus revisiones has visto que una balsa era más 60% parche que balsa. Entonces, todos estos equipos se van desgastando, ¿no? También hay que tener protocolos de irlos renovando. Pero volviendo a los protocolos, por ejemplo, en las carreras, pues, yo no soy médico, yo no soy doctor, pero sí me reúno con un buen equipo, como la doctora Flor Calderón, que es la doctora que se encargaba de nuestros protocolos médicos. Obviamente, yo les digo más o menos lo que va a pasar, lo que he visto en otras carreras, lo que podría pasar. Ella más o menos con la información ya tiene los protocolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vamos a esperar que haya un accidente grave donde haya que evacuar a alguien en un helicóptero para recién empezar a llamar a quién, ¿no? Si no, ya tenemos, siempre empezamos por lo peor, ¿no? Y de ahí vamos armando todo el protocolo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Si nos vamos a hacer un tour de rafting, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Si vamos a ir a la nieve, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y así en cada deporte. Vamos viendo
qué es lo que peor que nos puede pasar, y de ahí vamos avanzando con los protocolos. Entonces, ser guía no solo es ir a divertirme, ser guía es ser todo un profesional, ¿no? E incluso hay que saber cosas que uno no se imagina, como meteorología, por ejemplo, ¿no? Acá en Costa Rica tenemos gran cantidad de rayos que nos vienen en la época de lluvias, y uno tiene que saber, por ejemplo, si está en canopy, que si empiezan los rayos, tiene que bajar lo antes posible. Uno tiene radios y los moquetones, que es metal, que puede atraer los rayos, ¿no? Y tiene que saber también de lo que es un rayo seco, por ejemplo, ¿no? Que puede estar el sol radiante y puede estar viviendo a 10 kilómetros y un rayo puede viajar hasta 10 kilómetros. Entonces siempre hay que prever lo imprevisible, ¿no? Entonces ya cada actividad tendrá su propio protocolo. Yo he visto que Costa Rica y Perú han hecho sus protocolos que son similares en cuanto a seguridad. Entonces, hechos por profesionales, hay que seguir esos protocolos, ¿no? No sé si contesta tu pregunta, Francisco. Sí, contesta perfectamente. Y un poco para ir cerrando la idea, porque nos quedan 2 minutos, es si tú tuvieras algo que decirnos, ¿qué cosa tenemos que hacer en el Perú? Comentábamos en una conversación que hay alrededor del 80% de informalidad en turismo de aventura. ¿Qué cosa tenemos que hacer en el Perú para poder competir pues con Costa Rica, por ejemplo, o con estos otros países donde tú has estado, como Nepal, ¿no? O Estados Unidos, o cualquiera de los otros lados, tanto en organización de experiencias de aventura, como pueden ser las carreras, como en tours, ¿no? Como un destino seguro. ¿Qué recomendarías a los empresarios privados para poder tener buenas prácticas para el desarrollo de la actividad de turismo de aventura? ¿Cuál sería así la recomendación que nos dejas, Aldo, para eso? Bueno, número uno, que la gente te haga caso a la hora que vienes haciendo con Aptae, ¿no? Creo que has hecho la diferencia en todos estos años en el turismo de aventura del Perú y has agarrado seriamente que la gente se vuelva profesional. Me has dicho que te has vuelto el enemigo público número uno de todas las empresas. Entonces, número uno, que la gente te haga caso. Los protocolos son necesarios. Ahora, no basta con que la gente tenga los protocolos, porque ¿qué va a hacer la gente? Ok, acá está mi protocolo, dame permiso y empiezo a funcionar. Y después del protocolo lo dejo de un lado. Entonces, como muy bien decía Gustavo, después de los protocolos tiene que venir la fiscalización por parte del gobierno, por parte de APTAE, por parte de las mismas empresas que cuidarse, como es el caso de Costa Rica. Unas empresas se cuidan a otras y ellos ante todos estos protocolos se ponían de acuerdo. Por ejemplo, en el río Pacuare, que es el río más comercial, se pintó una marca donde decía: si el río está más arriba que esto, no entres. Entonces, también, ¿no? Depende de todo, la fiscalización. En países como Costa Rica es más fácil. En Perú es un país muy grande, con otra realidad, es muy, muy difícil. Entonces, creo que los protocolos deben venir con la fiscalización para tener todo un éxito, ¿no? Quería terminar, que me queda poco tiempo, donde Perú debe también promocionarse como un destino de carreras de aventura, ¿no? Ya nosotros hemos empezado con nuestro BS Challenge, ya ha venido la Maratón de Sables, y en esta foto vemos esta carrera que es impresionante, que es una carrera de balsas en el río Amazonas. Esta carrera te dan tus troncos, tienes que armar la balsa y recorrer más de 100 kilómetros por el río Amazonas. Es impresionante, ¿no? Entonces, esta carrera tenemos que ayudar también a que se divulga en otros países y que se conozca al Perú también como un destino de grandes carreras de aventura. A propósito, Rafa, tienes una invitación del organizador de esta carrera para que seas observador en octubre del próximo año. Espero que estés ahí y con todos tus conocimientos nos ayudes a mejorarla. Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias por tu participación. En un ratito más vamos a regresar con algunas preguntas, ¿no? Ahora me toca presentar a Rafael Gallo, que es presidente y cofundador de Ríos Tropicales. Ríos Tropicales es una de las empresas de canotaje que tiene más cantidad de balsas a nivel mundial. Es una operación muy grande de canotaje. Es un aventurero visionario, explorador de aguas bravas, es un conservacionista, además 35 años de experiencia en el tema de los ríos, es presidente de empresas de rafting, además es parte de la IRF, ¿no? Y es una persona
de gran aventura, y como ya nos ha contado Aldo desde su propia experiencia, uno de los iniciadores del turismo de aventura en Costa Rica, un pionero. Es un orgullo y un honor tenerlo con nosotros. Rafael Gallo, para todos ustedes, gracias. Muchas gracias, Francisco, y un gran abrazo a mis amigos Gustavo y Aldo, los otros dos panelistas, una fuerte bienvenida. No tuve el placer de conocer a Martín, conozco muy bien Explorandes, a la cual me voy a referir. No tengo ninguna presentación, entonces les pido que me pongan atención. Voy a tratar de ir pausado. Tengo mucha información en mi cabeza después de 35 años de haber fundado Ríos Tropicales. Además de eso, empecé a remar en los años 70, cuando tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Tennessee. Ahí creció la espinita y ahí conocí a alguien que me trajo a Costa Rica. Entonces la historia es muy interesante. ¿Qué quería hacer eso? Quería empezar con un poco de la historia de lo que ahora se llama turismo de aventura. Lo que ahora se llama turismo de aventura, como bien lo dijo Gustavo, es actividad afuera con la naturaleza. Entonces ahora todo es turismo de aventura. Ir a un Eco Lodge en cualquier lugar, sea Cusco, Costa Rica, México, la Huasteca, tú lo dices, tú vas a un Eco Lodge que está lleno de naturaleza y de alguna manera tendrás que caminar a una catarata, bañarte en la poza, y eso ya se convirtió en turismo de aventura. Entonces, voy a irme al pasado, voy a regresar al presente, voy a tratar de ver el futuro en 15 minutos. Pero es muy interesante la historia de lo que ahora se conoce como turismo de aventura. Comienza, para mí, Explorandes, es uno de los pioneros. Explorandes en el 75, con George Fletcher guiando balsas en el Urubamba, me parece. Y luego en México hubo un desarrollo más que todo de extranjeros que venían a correr ríos, al río Jataté, al río Azul. Entonces me parece que hay una historia de países como México y Perú, Argentina, Chile, que anteceden el desarrollo en Costa Rica. Pero en Costa Rica se da algo muy interesante, se da algo muy importante, muy importante. Hay varios factores, pero en el 78 llega el señor Michael Kay de Costa Rica Expediciones, y él viene del oeste de Estados Unidos, de la zona de California, establece su compañía después de haber viajado por El Salvador buscando tours de surfing. Se establece en Costa Rica, encuentra el río Reventazón, el río Pacuare y el río que él le llamaba río Chirripó, geográficamente llamado el río General. Encuentra esos ríos y empieza a hacer viajes de rafting. En ese tiempo los que viajaban eran, yo digo, river hippies. Era gente que le gustaba andar en kayak, le gustaba correr ríos, le gustaba exploración. No eran turistas normales. Y luego en el 83 llego yo a trabajar con Michael. Tenemos algunas diferencias, como es normal con la gente como yo, que tenemos ideas bastante diferentes. Además de que yo venía de crecer en El Salvador con una idea diferente, porque yo venía del este de Estados Unidos. Y en el este de Estados Unidos se corrían ríos totalmente diferentes a California, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, West Virginia. El tema de seguridad era importantísimo. Había un kayakero de seguridad que se paraba, sacaba una cuerda, dejaba que pasaba una balsa, la balsa esperaba, se iban, usaban cascos. Entonces, cuando yo empiezo Ríos Tropicales en el 85, yo ingreso cascos a mi operación. Y empieza, en vez de una guerra comercial con mi competidor, empieza una guerra de quién tiene el mejor equipo y quién tiene los mejores estándares de operación. Entonces Michael se va, él compra cascos y empieza
una discusión no, porque no había discusión en ese tiempo, una competencia de ser el mejor y ser el más seguro y tener los mejores, en el tiempo no se hablaba de protocolos, sino que tener las mejores prácticas en lo que era seguridad. Entonces, en los 80s, que en Costa Rica no se da los problemas geopolíticos que llegó a tener Perú, los que llegó a tener México, bueno, México el desarrollo fue diferente, pero digamos Perú, en Perú el problema geopolítico en los años 80, ustedes mismos lo mencionaron, pues deprime el desarrollo del rafting, porque es en lugares bastante lejanos. Y Costa Rica, pues, un país democrático, sin ejército, empieza a ser pionero en el ecoturismo y el ecoturismo pues se convierte en aventura. Ahí pues yo hablé de rafting, pero también está el desarrollo de canopy. Canopy se lleva a cabo en Costa Rica gracias a los desarrollos científicos del Donald Perry. Donald Perry empieza a estudiar todo arriba de los árboles y sube y baja arriba de los árboles y se le ocurre cruzar de un árbol a otro y él sigue sus estudios científicos de esa manera. Posteriormente uno de sus empleados decide que le puede cobrar a la gente hacer eso. En Perú se da algo muy parecido. En el Amazonas peruano habían proyectos increíbles donde tiraban unas nets inmensas en los higuerones, en los árboles más altos del canopy. Y eso era científico. Eso se desarrolla en lo que después es el canopy, el rappel. Luego estaba el trekking. El trekking, llegaba gente que quería hacer trekking. Tal vez Costa Rica no es un país andino, obviamente, y el trekking tal vez no era tan famoso. También en la espeleología, de diferentes deportes que los practicaba gente que hacía ese deporte. Esa es un poco la historia de lo que pasó en Costa Rica. Luego, el elemento de las guerras. Las guerras son, lamentablemente, las que han logrado desarrollar los materiales para que nosotros podamos hacer mejores aventuras. Las balsas de neopreno en la Primera Guerra Mundial se usaban en los barcos. Esa fue la primera balsa que se usó en el Gran Cañón para hacer el primer viaje comercial. Luego, las bolsas impermeables, eso las usaban los buzos en la Segunda Guerra Mundial. Luego el desarrollo del Kevlar, el carbono, el Hexatron, que era un material de la cual son hechas mis balsas ahora, es un material que en la Guerra del Golfo tiraban petróleo de los helicópteros y necesitaban un material que no fuera colapsable y que el petróleo no lo afectara. Entonces, y ahí se desarrolla el Hexatron y las balsas que me hacen a mí duran 25 años. Entonces, se logra hacer, además hay desarrollos tecnológicos, se logra hacer más cosas más difíciles con gente que no necesariamente es profesional, o no profesional, pero aficionado, sino que es un turista. Entonces ahí se empieza a desarrollar, sale la TTA en los 90s, en los 90 ya se desarrolla el concepto de Adventure Travel y ahora, pues como te digo, turismo aventura es todo. Ahora hago esa reseña y me gustaría ir a la parte que más me apasiona, que es la parte de la conservación. La parte de cuando hablé con Gonzalo y Francisco, y si quieres me interrumpes, pero voy a entrar en ese tema y voy a tratar de dejar bastante tiempo al final. La parte de buenas prácticas. Al principio dije, bueno, estamos hablando de seguridad, porque pues en Perú hubieron accidentes, en Argentina, en México, y tal vez por eso no se desarrolló, además de los problemas geopolíticos. ¿Por qué? Porque somos latinos. Mientras que en Costa Rica, gracias a la injerencia de Michael y la mía, creo que se dictó un poco los estándares norteamericanos. Eso fue lo que más ayudó a Costa Rica. Que aunque ahora se están hablando de protocolos, los de ATTA son fabulosos, tienen años de estarse desarrollando por muchos profesionales. Creo que nosotros nos autorregulábamos y insistíamos. Y Aldo se acuerda que, Aldo, póngase el casco.
No, que en Cusco no usamos casco, que aquí sí se pone el casco. Y ese era el pleito diario con los guías. Pónganse sandalias. No, pero es que me estorban. Que ponete sandalias, que eso es necesario por si pasa esto, esto y el otro. Y ponete el chaleco. No, pero es que aquí voy en una posa y me quiero asolear. Que ponete el chaleco y no te lo quites. Entonces, era una cuestión de credibilidad, de profesionalismo, de que nosotros mismos sabíamos que no habían quien fiscalizara, quien protocolizara, quien dijera, además de Michael y yo, que medio escribimos las reglas, bueno, escribimos las reglas principales, ¿verdad? Que era compañerismo, etcétera. Las desarrollamos y las cuidamos, pero bueno, ese fue la realidad en Costa Rica, una seguridad en que nosotros mismos nos protegíamos, les decíamos, si somos buenos no nos va a pasar nada, entonces no necesitamos preocuparnos de que no hayan estándares, hasta hace poco los hay. Dime, Y ahí, Francisco. Rafael, te corto un ratito. Mira, yo te cuento un caso importante del rafting en el Perú. Nosotros tenemos un destino que se llama Lunahuaná, con una sección de río que dura aproximadamente entre 45 y una hora de tiempo de recorrido, que tuvo un fenómeno en el que a principios de los 2000 había buen equipo relativamente nuevo, y los costos eran relativamente razonables. Pero hace 3 o 4 años tuvo un descenso en el tema de costos y hemos llegado a tener rafting de $4 por pasajero, ¿no? Ya tú te imaginarás, porque sabes los costos de renovar un equipo de rafting, ¿no? Y eso llevó a que, bueno, aumentara la tasa de accidentes, tanto fatales como no fatales, ¿no? Pero además a una degeneración de los equipos utilizados. No había renovación, no había recambio. Me gusta mucho eso que me comentas de que en Costa Rica de alguna manera las empresas empezaron a hacerse autocontrol para elevar estándares, porque este destino de Lunahuaná recibe 300.000 personas en el río al año. Como verás, no es poca gente. Un fin de semana de temporada alta puede tener 20.000 personas metidas en el río. Y esto es como una avenida, ¿no? O sea, ya no es un río, es una carretera donde van miles de personas, ¿no? Y obviamente tenemos otros destinos mucho más manejables, como el Urubamba, tenemos, bueno, el río Purímac, el Cañón del Colca, el Cotahuasi, el río Marañón, el río Mayo. Estamos empezando, digamos, nuestro desarrollo del canotaje. Pero, ¿qué recomendación nos podrías dar como un país que está con una fuerte operación de canotaje? En Lunahuaná tenemos 52 empresas de canotaje que compiten por esta única sección de río. En Cusco, si no me equivoco, son 14 empresas de canotaje que operan, ¿no? ¿Qué recomendación nos podrías dar desde la experiencia de Costa Rica en seguridad por encima de todo, para que estos empresarios puedan volverse altamente competitivos y no solamente depender del turismo nacional, que todavía no sabe necesariamente que tiene que usar estas medidas de seguridad? ¿Cuáles serían las buenas prácticas que no le deben faltar a un operador de rafting en cualquier parte del mundo para que acá las podamos usar? Francisco, mi respuesta es, no tengo. No tengo recomendaciones. En realidad sí las tengo. Pero Costa Rica no se queda atrás. Yo te hablé de la historia de los años 80, entrando en los 90, que fue una gran bonanza para Costa Rica y se mantuvo. Pero al final de los 90 y el 2000 y estos años aquí en Costa Rica es un desastre. Aquí hay otras 50 y no sé cuántas compañías y ha habido problemas de drogas grandes y ha habido faltas éticas de seguridad grandes. ¿Pero por qué? Porque empezó a ver, bueno, se volvió más popular un río, vino más gente, cobraban menos, entonces los grupos de estudiantes ya pagaban $14, no conozco a nadie que haya llegado a pagar 4. ¿Pero qué pasa ahí? No puedes invertir en buenos guías, no puedes invertir en buen equipo, no puedes invertir en seminarios, nada. Simplemente haces el día y el guía lo sacas de ahí, de donde salió la mañana propia. Entonces, la recomendación
es seguir el camino que lleva ATTA, el camino que llevan ustedes para llegar a esa fiscalización. Y como han dicho antes los expositores anteriores, son los informales. A mí, digamos, Ríos Tropicales, 35 años. Se da la ley de turismo aventura, se aplica, sale. ¿Y a quién le llegan primero? A Ríos Tropicales. ¿Por qué? Porque soy visible, soy conocido, saben dónde quedo. Y llegan a revisarme mis chalecos y mis balsas. Unos fiscalizadores del Ministerio de Salud que no saben lo que es una balsa, no saben lo que es un chaleco. Y les dijo, no lo van a pesar. No lo van a pesar la flotabilidad. ¿Y eso por qué? Digo, porque el chaleco depende de la flotabilidad. Usted tiene que poner un estañón, poner una pesa de 30 libras o lo que sea, y hundirlo. Y si se hunde, o flotarlo, si se hunde, el chaleco no sirve. Entonces, ese problema, Francisco, es mundial. Ya es mundial. Aquí el desarrollo del rafting y eso mismo, el turismo de aventura que ahora es todo. Entonces, yo tengo clientes de cruceros. Yo el viaje a cruceros lo llevo a un río clase 2, que por veces está crecido y por veces las olas son un poquito muy grandes y la gente que va no tiene nada que estar haciendo en un río. Ya yo tengo protocolos de quien definitivamente no va. Alguien de 102 años no va. Alguien de más de 500 libras que me ha tocado no va. Entonces, yo tengo protocolos internos, ¿verdad? Y tengo guías muy buenos y tengo niveles de agua y todo. Pero yo creo que las recomendaciones es que los que estamos formales tengamos la habilidad, la posibilidad de demandar a los informales. Sin miedo. Nosotros no podemos, tenemos que protegernos. Y nosotros, es que el de Ríos Tropicales fue el que dijo que yo tenía balsas chinas que costaban $600. Bueno, no importa que la balsa cueste $600, es qué mantenimiento le da. Si esa balsa china de $600 te va a durar 6 meses. Entonces, eso es lo que creo que es clave, es cómo nosotros mismos nos cuidamos. Entonces, yo hace poco hice una cumbre, estuvo con nosotros Pepe López, y él participó y hablamos de eso, hablamos de drogas, hablamos de cosas muy fuertes. Fue una cumbre muy buena, yo creo que va bien. Déjame, Francisco, entrar en el tema de conservación. Perfecto, para ir cerrando, Rafael, el tema de conservación, justo ayer ha sido el Día de los Ríos, también cuéntanos eso rápidamente para ir cerrando y dándole paso a Martín luego. Perfecto, voy a ser breve, pero parte de las buenas prácticas tienen que ver con el tema sostenibilidad. Y ahora se va a llamar diferente, va a cambiar de nombre. Ha sido el tema que ha sido, antes era ecoturismo, después turismo responsable, después turismo sostenible. Nosotros en el gremio de aventura tenemos que hacer algo. Y lo dijo Aldo muy bien. Nosotros pasamos por la comunidad y dejamos $8,000. ¿Qué le hubiera costado a Aldo y a los organizadores haber llevado todo? Y llevar un catering y saber qué iban a comer. No les hubiera costado menos, tal vez un poco más, no sé. Eso es lo que hay que hacer. Hay que involucrar a las comunidades. Las comunidades son importantísimas. Entonces, no tienes que estar haciendo una competencia de aventura, pero si tienes un tour de mountain biking, y en ese tour de mountain biking pasas por una aldea todos los días. Todos los días con 3 personas, 4, 6, 8, 10, 12. Pasas por una aldea, todo el mundo le queda viendo, le toma fotos y sigue. ¿Qué pasa si en esa aldea hay una señora que hace algo especial? ¿O qué pasa si hay un establecimiento que tiene algo especial? Entonces, tú le dices a la gente, miren, traigan $15 porque vamos a parar en una aldea donde vamos a disfrutar tal y tal cosa. Por un lado. Por otro lado, yo he tenido experiencias en activismo. Activismo es parar las represas. O sea, eso hay que hacerlo. Yo paré una represa, bueno, yo digo un montón de gente. Paramos una represa en los 90s y gracias a eso ahora se hacen estudios de impacto ambiental en el país. Luego me dediqué a la conservación. La conservación, ¿qué pasó con la conservación? Bueno, logré comprar un pedacito de tierra, logré comprar otro y le digo al dueño, le digo a la gente que pasaba por ahí, le digo, usted ya no puede pasar por aquí sin mi permiso y ya no puede cazar aquí. Eso sí, no puede pasar, pero no puede cazar.
Entonces eso empezó a generar, y te estoy hablando de los años 90, 91, que compramos las primeras propiedades, ya hemos llegado a poder comprar hasta 1000 hectáreas y es sumamente importante porque hemos protegido la biodiversidad. Ahora es increíble, bueno, además de haber sembrado árboles, que esa es la parte de la regeneración, que es sembrar árboles desde hace más de 20 años. Y ayer o antier me llamaron mis vecinos, me dicen, Rafa, acabamos de ver 20 guacamayas verdes en el Tigre, en la confluencia del Pacuay. Eso no se veía antes. Entonces, es un gran orgullo. Y para concluir, yo les quiero decir a todos o cualquiera que esté por operar turismo o opera turismo de aventura, nosotros somos la industria que va a salvar este mundo. Nosotros tenemos que hacer algo a nivel comunitario, a nivel ambiental. Todos esos estudios que habla Gustavo, muy importante, pero ya hay que hacer un protocolo de qué voy a hacer yo por el medio ambiente. Ese es el futuro post-COVID. Y la misma gente va a buscar operadores que son responsables con el ambiente. Van a buscar quién hace qué a dónde. ¿Por qué? Porque saben que nosotros mismos hicimos pedazos del mundo y entra una pandemia. Entonces, creo que es obvio que o lo hacemos o lo hacemos. Entonces, ese es mi mensaje final, que por favor todos vean qué pueden hacer, aunque sea sembrar 2 árboles y no tienen que comprar 1000 hectáreas, pero sí pueden hacer activismo, sí pueden meter a las comunidades. Así es que gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que este mensaje con el que va cerrando esta parte es importantísimo para todos. El turismo de aventura se sostiene en este trinomio que menciona pues la ATA, ¿no? Que es la actividad física, la naturaleza, ¿no? Y el entorno cultural activo, ¿no? Dos de los cuales sin ellos no se podría hacer el tercero, ¿no? Entonces, todos los que estamos en turismo aventura tenemos que hacer conservación, sostenibilidad es clave. Muchas gracias. Ahora vamos le dando paso a Martín Romero, gerente general de Explorandes, además amigo, ¿no? Martín, que además le ha tocado un momento crítico de Explorandes en esta pandemia, pero que tenía bajo la manga algo que muchos quisieran tener, ¿no? Él cuenta con una maestría en Administración de Negocios y Gestión Ambiental de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, pero además se ha desempeñado como Country Manager de Linio, el Startup de Comercio Electrónico de Latinoamérica, ¿no? Es gerente de estrategia del canal de Bettercorp. O sea, básicamente sabe muchísimo de todo el tema del uso de las redes como canal comercial, ¿no? Y bueno, además de eso es un aventurero, hace mountain bike y tiene mucha experiencia en turismo de aventura, pero hoy lo tenemos acá además porque es el gerente general de tal vez la empresa de turismo de aventura más premiada en el Perú y con mejores buenas prácticas en temas de seguridad y sostenibilidad. Martín, un gusto tenerte acá hoy día con nosotros. Te dejo para que nos cuentes un poco. Gracias, Francisco, y igualmente saludar a los amigos panelistas, a Gustavo, a Rafael, a Aldo. Realmente seguirlos a todos ustedes es un poco intimidante, entonces voy a empezar con un videíto, ¿no? Lo ideal era que pueda presentar a Alfredo, que es el fundador, pero por temas de agenda se le cruzó. Y bueno, tenemos este videíto que sacamos por nuestro aniversario 45, que cumplimos este año en abril, lamentablemente ya en medio de una pandemia, pero tuvimos la chance de presentarlo a fines del año pasado y bueno, compartirlo con ustedes primero. It's been almost 45 years since we started this adventure. To be honest, we didn't think these exploration activities would grow so much. At the beginning, all we wanted to do was to be in the mountains, explore uncharted routes, and to get to see the Andes the way our ancestors did. A huge natural playground all to ourselves. We wanted to be pioneers in every adventure the world had to offer.
In the beginning, we explored ancient trails, summits, and unknown rivers. Some people thought we were crazy. Others thought we were selling drugs to tourists. They didn't understand it. We didn't mind. But what we couldn't understand was how the traditional tourists didn't identify with us or see the potential of adventure activities. As the years went by and adventure travel started to be popular, we realized that we had to step into the office and document our procedures. We had to collect all the knowledge that we had gathered on the mountains and put it on paper. This included reporting systems, evacuation procedures, and many other documents that would guarantee that all our know-how could be passed on to a new and changing staff. That's how we opened new offices in Puno, Lima, and Huaraz. By periodically training our staff and guides with the latest procedures of wilderness first aid and other knowledge, we have made Explorandis become one of the safest adventure travel companies in the region. Time has passed. Employees, guides, staff, and travelers have come and gone. But what has always remained is our essence of committing everyone that participates in our activities to take care of the environment. We have implemented environmental management systems such as Rainforest Alliance and ISO 14000 to truly measure and control our emissions. Our effort to keep evolving in sustainable and responsible tourism is constant. Now more than ever, we are ready to face new challenges that allow us to keep contributing from where we are, with the goal of making the world a better place. We continue looking forward. We continue being Explorandi. We continue being Explorandi. Ese es un poquito de la historia de Explorandis. Explorandis se fundó en 1975 por Alfredo Ferreiro, quien en esa época se había mudado a Cusco y había abierto una imprenta, que era la primera imprenta offset que existía en la ciudad. Y bueno, habían personas que venían, había una pareja de gringos que había hecho el Camino Inca y quería publicar una guía con algunas fotos, mapas, etc. Y es así como Alfredo se anima a hacer el Camino Inca, ¿no? Y luego de esta primera experiencia, casi una experiencia espiritual, por el contacto con la naturaleza, por el contacto con las comunidades y poder llegar a Machu Picchu caminando, verlo desde del instituto, es donde decide fundar la empresa, ¿no? A ver si yo tengo control de esto. Y bueno, esto es mucho antes de que estas tendencias se vuelvan populares, ¿no? Acá, este es un recuento de un reporte que salió el año pasado sobre las predicciones para el turismo en general, no solo para el turismo aventura, sino para el turismo general en el 2020, y esta la sacó, creo, una de estas compañías que hace software ahora para el turismo, TrekSoft o algo así. Y estas eran sus predicciones, ¿no? De las tendencias, experiencias únicas, tours ecológicos, experiencias locales, más aventura, actividades de múltiples días y una inmersión histórica, cultural. Y esta es la esencia, digamos, de Explorandis. Esto es lo que motivó, digamos, el fundar a Alfredo y a algunos amigos a fundar la empresa. En esas épocas había mucho compañerismo, ¿no? Como lo mencionaba Rafael, mucho tema de colaboración entre empresas, Explorandis con la hermana que hacía canotaje, que era la empresa de George Fletcher, Río Andes. Y hoy en día, bueno, esa es la tendencia, ¿no? Hoy en día es lo que pensamos que va a ser el segmento con mayor crecimiento post-COVID, diríamos, o por lo menos intuíamos que era uno de los segmentos con mayor crecimiento previo a la pandemia, y ahora, posterior a la pandemia, se acentúa aún más la oportunidad. Desde los días que hacíamos Camino Inca todavía sigue siendo nuestro principal producto, pero desde esos días iniciales en los cuales se abrió el Camino Inca por el 76, se siguieron con un espíritu de exploración, ¿no? Realmente eran los días dorados de la exploración,
donde se abrieron varias rutas nuevas que hoy en día son muy conocidas, ¿no? Explorandes fue pionero no solo en el Camino Inca, sino en otras rutas como el Salcantay, como el Choquequirao, como la Cordillera de Carabaya, la Cordillera Blanca en Huaraz o en Ancash, la Cordillera Waiwash también. Y así, junto con Georgie y Río Andes, también los primeros descensos de varios ríos, ¿no? Hoy en día sigue siendo nuestra especialidad las caminatas. Ya no son las caminatas de 20 días en la montaña, ¿no? Esas épocas un poco que ya pasaron porque la gente en general tiene menos tiempo y quiere ver más cosas durante un viaje. Hoy en día el Camino Inca sigue siendo nuestro producto principal, pero también hay muchas caminatas de mediodía y de un día que se han vuelto muy populares, ¿no? Para este mercado un poco más soft. También hacemos el trekking que involucra ya los campamentos, el ciclismo de montaña en el Valle de Urubamba principalmente. Tenemos una flota de bicicletas en la oficina de Cusco y hacemos varios recorridos, principalmente de un día, pero se arman itinerarios también de varios días. Tenemos una sociedad en la laguna de Piuray, que se llama Piuray Outdoor Center, donde hacemos, es más una base. Nosotros somos especialistas, digamos, operadores, y como operadores tenemos nuestras bases en Cusco, en Huaraz, y desde estos sitios hacemos los diferentes recorridos, ¿no? Pero este modelo en Piuray Outdoor Center es un poco distinto porque tiene ya una base en la orilla de la laguna donde se ofrecen los almuerzos, las actividades en la laguna, como el kayak, el stand-up paddle. Realmente es un día completo, e incluso se hacen campamentos ahí, pueden pasarse hasta 2 días, 1 noche, o 3 días, 2 noches, y uno quiere, digamos, pasar un poco más de tiempo conociendo el área y a la población local, ¿no? Este es un modelo bien interesante porque también tenemos como socios a la población local, ¿no? Hacemos muchos picnics al aire libre, tenemos nuestra propia operación, una cocina en nuestra oficina de Cusco, desde donde salen estos ricos alimentos, y son experiencias realmente únicas que a veces nuestros clientes, digamos, los tour operadores afuera, incluyen el picnic en el itinerario, pero no necesariamente se lo venden al pasajero de esta manera. Y cuando encuentran el picnic en medio del Valle Sagrado, en este tipo de paisajes, es realmente a veces el highlight del viaje, ¿no? También hacemos inversión cultural, ¿no? Intercambios culturales con estas comunidades en el Valle Sagrado, un poco más alejadas de los recorridos tradicionales, y son realmente enriquecedoras para ambas partes, ¿no? Tanto para los pobladores locales, que participan un poco del turismo, que muestran su cultura con orgullo y también generan ingresos, como para los turistas, que realmente no es una experiencia usual, es bastante más auténtica porque no es masiva, ¿no? Te das cuenta que los turistas no van ahí todos los días para, digamos, alguna puesta en escena de algún baile, sino que realmente las visitas son esporádicas y el recibimiento es muy auténtico y bienvenido, ¿no? También, bueno, al estar en oficina en Huaraz tenemos una operación de andinismo, ¿no? Hacemos los principales picos de la Cordillera Blanca, recibimos turistas más que nada europeos para hacer todos los ascensos más icónicos de la Cordillera Blanca, y así es como nuestra huella ha ido creciendo desde el 75, que se fundó Explorandes en Cusco. Hoy en día estamos en 4 oficinas a nivel nacional y también con este proyecto en Piuray, y además cubrimos los otros destinos principales del país a través de alianzas estratégicas, ¿no? Con operadores a quienes les exigimos altos estándares de seguridad para poder trabajar con ellos.
Nuestra visión es ser el operador de aventura más admirado del mundo por nuestros altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad, ¿no? Nuestra misión es brindar la mejor experiencia de viaje a nuestros pasajeros y contribuir al desarrollo de la región a través del turismo responsable. Esto suena un poco cliché hoy en día, es un poco la tendencia que todos buscan, pero realmente nacimos con alguna versión de estas visión y misión, ¿no? Nacimos en una época de mucho romanticismo, digamos, de repente en la época post-Woodstock, pero al ya lanzarse al mercado a vender experiencias, el mercado mismo dicta que uno necesita tener un norte claro, ¿no? Y realmente en las épocas más difíciles de la empresa, hoy atravesamos una de ellas, pero también hemos sobrevivido la época del terrorismo, que fueron algo de unos 4 a 6 años de impactos realmente desastrosos en la industria. Lo que mejor te orienta es tener ese norte claro, ¿no? Tener los principios y la visión muy clara, porque en estas épocas difíciles y de desesperación es un ancla y un centro que te permite continuar hacia adelante con una buena orientación, ¿no? Esto, bueno, ya lo hablamos, cosas nuevas, digamos, dentro de cómo nosotros vemos el turismo de aventura. Tenemos que mezclar todos estos componentes, sí, pero también buscar el mejorar el bien común, ¿no? Como dijo Rafael, nuestra industria es la que va a impulsar ese intento de salvar la naturaleza, ¿no? Y hoy en día tenemos varias herramientas con las cuales hacerlo. Nosotros hace muchísimos años emprendimos este viaje de la certificación. Voy a pasar un poco esto y regresar. Digamos, en el año 2000 vimos cómo se hacía cada vez más popular las visitas a los parques nacionales, al Camino Inca, y de alguna manera nos sentimos responsables, ¿no? Por llevar un volumen, nunca tan masivo, pero un volumen importante de pasajeros a estas áreas frágiles. Entonces decidimos sistematizar nuestras buenas prácticas en un sistema de gestión ambiental que certificamos bajo ISO 14000. Y si se acuerdan, en estas épocas era el boom de las certificadoras, ¿no? Salía cada semana una certificadora nueva, al parecer, para el turismo. Y el motivo por el cual escogimos ISO 14000 es porque es un tipo de certificación muy amplio, ¿no? De hecho, muchas fábricas e industrias usan el ISO 14000 para manejar sus sistemas de gestión ambiental o para certificar sus sistemas de gestión ambiental. Entonces es una certificación que nunca iba a desaparecer, ¿no? No existía ese riesgo, y además el ISO te da herramientas para la mejora continua. Y ahí, a partir de ahí, nos volvimos una de las primeras empresas en las Américas y de repente en el mundo en tener un sistema de gestión ambiental certificado. A lo largo de los años esto ha ido evolucionando y hacia un sistema de gestión sostenible, ¿no? Integral, que toma no solo la parte ambiental, sino la parte sociocultural y la parte empresarial dentro del estándar. Y en el 2013 nos volvimos verificados por Rainforest Alliance, y luego de una auditoría más a profundidad nos volvimos certificados a partir del 2016. El año pasado, antes de la pandemia, justamente pasamos nuestra recertificación con un puntaje, me parece que 97 o 96%, lo cual es muy interesante, ¿no? Lo valioso, digamos, de estas auditorías no es el puntaje que sacas, sino las oportunidades que encuentras para seguir mejorando, y todavía tenemos muchas, ¿no? Es así que dentro de esas oportunidades para seguir mejorando, una de las que salió fue la medición y compensación de la huella de carbono, y hace un par de años hicimos una alianza con Regenera, que básicamente se dedica a esto, ¿no? Ellos te ayudan a medir el impacto de tu operación
y compensarla también a través de un programa de, digamos, créditos de carbono, pero que no son cualquier tipo de crédito, ¿no? Sino que es un tipo de compensación de huella de carbono que se centra en la deforestación evitada y en la conservación de paisajes diversos. Hoy en día ya tienen como 5 paisajes que uno puede apoyar, pero básicamente brindan incentivos económicos a las comunidades para mantener su naturaleza en pie, ¿no? Y bueno, junto con este sistema de gestión sostenible, voy a revisar, hemos sistematizado, vale la redundancia, nuestro tipo de gestión en los 3 ámbitos, poniendo objetivos muy claros para cada uno. Por ejemplo, en la gestión empresarial tenemos 3 objetivos, ¿no? Queremos brindar experiencias de viaje de alta calidad e innovación, queremos contar con una cultura organizacional de alto desempeño y también necesitamos tener un crecimiento de ventas y rentabilidad sostenido para poder soportar todas estas demás iniciativas que tenemos. Y así le vamos poniendo indicadores a cada uno de los objetivos y la idea es poder contar con un gran tablero de gestión en el cual medimos nuestro desempeño en muchas aristas de la empresa, ¿no? No solo las ventas y la rentabilidad, sino incluso las horas de capacitación o nuestro impacto de desarrollo. Y así. Y ahí Martín, te quiero interrumpir un poco porque el tiempo es duro con todos nosotros, y me dicen que te tengo que hacer unas preguntas. Lo primero es que Martín, para que todos sepan, también es vicepresidente de APTAE y estamos en un trabajo conjunto respondiendo a una de las preguntas: ¿qué se puede hacer para cambiar el turismo de aventura? Tratando de trabajar con el Estado y con diversas direcciones para tratar de seguir esa guía que nos ha mencionado Gustavo de implementación, de cómo mejorar el país como destino de aventura. Y acá creo, Martín, que la pregunta que te voy a hacer es una pregunta difícil de responder, pero clave. Ustedes, como una empresa, digamos, reconocida mundialmente, de una trayectoria tan grande, de tanto tiempo, 45 años, si tuvieran que recomendarle algo a una empresa que recién empieza, a una empresa que ya tiene algún tiempo, a estos 2 tipos de empresa, ¿cuáles serían las recomendaciones para que sus buenas prácticas en el turismo de aventura los hagan poder seguir un camino en la medida de lo posible cercano al de ustedes, ¿no? Obviamente con una trayectoria exitosa, con un índice alto de satisfacción y con un reconocimiento nacional e internacional? ¿Cuáles creen que son como los highlights que tiene Explorandes que podrían servir para que una empresa diga: yo quiero seguir estos ejemplos? Bueno, como dijo, creo que fue Aldo el que dijo, piensa en lo peor que puede pasar y concéntrate en eso, ¿no? Y en mitigar ese riesgo. Entonces, ese es un poco el aprendizaje de esta primera experiencia con el ISO 14000, donde se hace como un barrido de toda la operación y para evaluar cuáles son los impactos, ¿no? Uno de los impactos principales era, por ejemplo, que salió temprano en los 2000, era el plástico, ¿no? Entonces, hace como 10 años o un poco más empezamos a ver el tema del plástico y cómo lo reducimos. Y desde ahí ha sido como una obsesión. De hecho, tengo unas láminas de eso. Pero otro, por ejemplo, era el tema del riesgo de incendios, ¿no? Estamos acampando al aire libre, entonces a partir de ahí no tenemos fogatas en nuestros campamentos, hay protocolos, digamos, de seguridad en las carpas cocina, y otro de los riesgos era la contaminación del agua, ¿no? Digamos que si es un grupo acampando a orillas del río, bueno, no pasa nada, pero si estás llevando 500 o 1000 turistas al año en ese mismo campamento, entonces sí se vuelve muy importante dónde desechas el aceite o dónde lavas los platos, etcétera. Y entonces todo ese tipo de cosas se empiezan a identificar. Y mi recomendación sería básicamente hacer lo mismo, ¿no? Hacer como simplemente pensar en todo el impacto que genera la operación y empezar a concentrarse en unas cuantas cosas, ¿no?
y a partir de ahí van a nacer más oportunidades y conociendo mejor cómo funciona la operación, ¿no? A veces el arreglo para un tema puede desencadenar una serie de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, voy a pasar súper rápido esta laminita. Estas son básicamente los últimos 10 años, simplemente identificar esta oportunidad con las botellitas de plástico a raíz de que pesábamos todos los residuos que regresaban de las caminatas. Simplemente decidimos cambiar las botellas por agua filtrada o por filtros de agua y el resultado pues es enorme, ¿no? El impacto en el tiempo. No sé qué ha pasado acá. Ahí está. Y lo otro que hicimos hace poco fue cambiar todo el tema de la alimentación que brindamos tanto en los picnics como en las caminatas, donde antes se compraban las porciones, digamos, individuales con los envases descartables para llevar justo y solo tienes que traer la basura de vuelta. Hoy en día, hace 2 años, cambiamos toda la gestión logística para hacer compras a granel y enviar estos envases reutilizables, ¿no? Eso es algo que no salió hace 20 años en estas primeras auditorías, pero te sale cuáles son los impactos principales y sobre eso es una mejora continua y continua y continua. Y los impactos de una empresa probablemente no vayan a cambiar mucho, ¿no? A menos que cambie el modelo de operación. Buenísimo, buenísimo, Martín. Gracias por esos consejos, gracias por la experiencia de Explorandes y gracias además por acompañarnos en esta directiva de APTAE que nos ha tocado empujar el coche en estos momentos, ¿no? Bueno, ahí está el palmarés pues de Explorandes, que la verdad que es el palmarés que cualquier empresa quisiera tener de cualquier sector, no solamente de turismo, pero tenemos la suerte de tener en el Perú una de las mejores empresas de turismo aventura del mundo, varias veces reconocida, ¿no? Y eso es un aprendizaje a seguir. Realmente creo que todos los que estamos metidos en el turismo de aventura en el Perú tendríamos que mirar un poco a Explorandes como una experiencia positiva de la que tenemos que aprender, ¿no? Yo les voy a pedir a los panelistas que por favor prendan sus cámaras para que nos acompañen y poder ir respondiendo. Vamos a hacer unas preguntas. Mientras tanto, Gustavo Timo, por un tema particular, ha tenido que nos ha pedido perdón y disculpas a todo el panel, diciéndoles que ha sido un honor participar con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Él nos deja dicho que Perú tiene todas las condiciones para ser el líder de turismo aventura del mundo. Tiene la naturaleza, tiene la cultura, tiene las competencias. Lo único que por el momento terminar de dejar en claro es un plan y ponerlo en práctica, ¿no? Él nos ha dejado una línea que es la que ha sido la línea de éxito en varios países. Gracias, Gustavo. Sabemos que tenías un tema urgente que te ha movido de nuestro salón, pero muchas gracias. Para los otros panelistas, voy a hacer una única pregunta para que ya no nos aburramos más. Y la pregunta sería, si yo tuviera que agarrar y decir, Perú en 10 años tiene que ser el mejor destino de aventura del mundo, ¿cuáles serían las 3 cosas que yo considero que debería no dejar de trabajar de ninguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que definitivamente tenemos que trabajar en el tema de formalidad, definitivamente. También creo que tenemos que empezar a cambiar la imagen del país, ¿no? Y vendernos como país como un destino más de aventura, y no solamente tanto de cultura, obviamente, y la tercera que yo creo es absolutamente diversificar nuestra oferta de aventura a nivel nacional. Si bien el Camino Inca es icónico, la Cordillera Blanca podría ser tan o más icónica, las playas del norte podrían ser icónicas, ¿no? Las caminatas en la región Amazonas, o las caminatas en la región San Martín, la selva de Madre de Dios, con esta riqueza exuberante que tiene
¿no? Los cañones del Colca y Cotahuasi, ¿no? El desierto que va desde Ica hasta Tacna, todos ellos podrían ser cada uno un highlight del turismo de aventura en el mundo. Pero si ustedes tuvieran que escoger 3 cosas en las que Perú tiene que trabajar específicamente para poder lograr ese objetivo, ¿cuáles serían? Rafael, empezamos contigo, por favor. Gracias, Francisco. He estado en Perú, he estado en El Paso Salcantay, he estado en Cusco, he estado en Lima, he estado en el río Apurímac. Entonces, de eso puedo hablar acerca de Perú, pero te hablo de una perspectiva mundial, pero tal vez reduciéndola a Latinoamérica. Me parece que Perú, bueno, yo diría que va a competir o compite con Colombia, con Chile, con Brasil. Son países fuertes en la apuesta de turismo, son países que ya son reconocidos y son países que tienen casi todas las propiedades excepto un Machu Picchu. Pero tú vas a Colombia y se me paran los pelos. Mi amigo Jorge Moyer se ofende cuando le digo que es mi país favorito, porque Chile era mi país favorito, pero Perú no deja de serlo. Creo que la congruencia en que todos trabajen juntos, Francisco, agencias como la tuya, gobierno, instituto de turismo, sector privado, sector público, si logran engranar y trabajar hacia un mismo objetivo, yo creo que Perú puede llegar a ser ese líder. Ya lo es. Hay que limpiar a todos esos que cobran $4, obviamente, y que compran balsas chinas, pero van por un buen camino. Yo creo que el engranaje entre todos estos sectores es el que va a definir cuál país es el que tiene, ¿verdad? Obviamente necesitas presupuesto, necesitas decisiones legales, necesitas permisos, necesitas fiscalización y necesitas a la empresa privada que necesitamos. O sea, la empresa privada no nos escucha. Entonces, el que tenga más fuerza, más poder con una empresa privada, y conozco muy bien a Alfredo, y sí, Explorando es una de las compañías más importantes de todo el mundo, igual que los ríos tropicales, creo que tenemos el deber y el poder de exigir y de que la voz de la empresa privada se escuche y se tome en cuenta en todas las decisiones como las que hacen en tu asociación. Me parece fabuloso. Esa es mi recomendación así como para Perú. Muchísimas gracias, Rafael. Para seguir el orden en el que habíamos venido exponiendo, Aldo, lo mismo. ¿Cuáles serían esas 3 cosas que harían que el Perú sea el destino, ¿no? Para poder atraer a esos turistas que se nos van a Colombia, a esos que se nos van a Brasil, a esos que se nos quieren ir a Chile, para que se nos queden acá? Cuéntanos, ¿cuál es lo que tú harías? Que el Perú sea el destino, ¿no? Bueno, tendría que repetir lo que tú y Rafa ya han hablado, ¿no? Porque es obvio, que es la formalidad, variar oferta, el engranaje, que todo el mundo apoye, hacer una marca de Perú. Quizá yo añadiría una cosa que ya está fuera de nuestras manos, que es una de los 10 ítems que ATA hace para ver si somos competitivos y no, y que es un tema de mucha actualidad con lo del COVID, ¿no? Necesitamos mejorar nuestro sistema de salud, que el extranjero que venga sepa que va a tener un buen acceso. En este momento, desgraciadamente, estamos liderando pues todos los top 10 de las listas del COVID, ¿no? Entonces, esa es una cosa que el turista, o sea, si a mí me pones, si me voy a Costa Rica o me voy a Perú, obviamente por temas de salud, me voy a ir a Costa Rica. Entonces, es un tema muy, muy difícil y que va a tomar muchos años, ¿no? Gracias, Aldo, gracias. Es importante ese comentario porque hay que entender que el turismo es un integrador de varios sistemas, ¿no? El sistema de salud, el sistema de transporte aéreo, ferroviario, acuático, terrestre, ¿no? Y no solo desde un único ministerio se articula el turismo, ¿no? Hay que articularlo desde todos los frentes de un país. Hay que pensar como un país que piensa en turismo, ¿no? Esa es la forma a la que tenemos que llegar. Y ahora, Martín, la pregunta va para ti igual,
pero en tu caso sí la quisiera complementar un poco, ¿no? Es cómo podemos hacer también para atraer a más personas, a más empresas, a más instituciones, no digo hacer asociados de Aptae, porque cada uno tiene la posibilidad de hacerlo desde la plataforma que quiera, pero para que sea parte de esta idea de posicionar al Perú como un destino de alta calidad, ¿no? Para que nos ayude en este trabajo que estamos haciendo de articulación y que no se vea como que es un beneficio de unos pocos. Si nosotros logramos poner el Perú país de aventura, ganamos todos. Y creo que en eso, Martín, nos puedes ayudar respondiendo la pregunta y dando algunas ideas de las que venimos conversando. Sí, bueno, creo que hay algo muy importante que es invertir en lo que es ciudadanía, ¿no? y educación cívica, realmente tener ese orgullo por digamos, nuestro lugar de origen, nuestro país, creo que todos lo compartimos, es algo así como la gastronomía, ¿no? Nadie puede negar que tenemos todo y de lo mejor. Entonces creo que generando un sentido amplio de la aventura, ¿no? De seguir esforzándonos para posicionar la aventura como un conjunto de experiencias y realmente hacer esa conexión con el tema de ciudadanía, de proteger lo nuestro, de mirar nuestros espacios públicos con otros ojos, ¿no? Como realmente nuestros y como quisiéramos disfrutarlos, y no como algo que las autoridades han abandonado y ahora todos sufrimos, sino realmente apropiándonos de las oportunidades que ahí existen. Eso creo que es algo que puede integrar a muchas personas detrás de una causa común, ¿no? No hay que buscar, digamos, donde se pierde, creo que ese sentido de asociatividad es cuando entramos en mucho detalle, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro es cuáles son esas cosas básicas que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo que necesitamos mayor seguridad. Todos podemos estar de acuerdo que necesitamos mejores sistemas de salud. Todos podemos estar de acuerdo que necesitamos mayores espacios verdes en las ciudades. Todos podemos estar de acuerdo que necesitamos conservar la naturaleza, no solo porque es linda y se merece seguir existiendo, sino porque nuestras actividades dependen de ello y si no cuidamos del deterioro, entonces nuestra actividad también va a desaparecer. Entonces me parece que va por ahí, digamos, yo me fui a estudiar mis maestrías en negocios, en gestión ambiental, por mi experiencia en Explorandes, ¿no? Y realmente es un trabajo a largo plazo. Hay que invertir en la educación de la ciudadanía y las siguientes generaciones vendrán más preparadas que nosotros para poder atender estas oportunidades, ¿no? Mi papá. Excelente, Martín. Efectivamente hay que invertir en ciudadanía, es muy importante, o sea, hay que crear a futuro, ¿no? Las generaciones actuales y las nuevas generaciones van a ayudarnos en este posicionamiento tan importante que necesitamos, ¿no? Yo quiero ir terminando agradeciéndole a Senfotur por haber generado este conversatorio, a la ATA por habernos dado la oportunidad de tener a Gustavo Timo como expositor, agradecerte a ti, Rafael, y saludar a Ríos Tropicales como una de las grandes empresas de rafting del mundo, una empresa de aventura reconocida por todos lados, a Aldo por el tiempo, por todas sus experiencias de aventura en la organización de competencias nacionales e internacionales en distintas partes del mundo, y a Explorandes y a ti, Martín, por la oportunidad, ¿no? Gracias a todos, creo que hemos tenido un momento de conversación, hemos escuchado a varios especialistas nacionales e internacionales cómo podríamos hacer para poner al Perú como un gran destino de turismo de aventura. Nos basamos en buenas prácticas, buena gestión, sostenibilidad, ¿no? Así que nada, ahí está el camino. Gracias a todos, gracias por la participación y los invitamos porque en las siguientes semanas también vamos a tener conversatorios desde la plataforma de Senfotur de cada una de las especialidades o por grupos de especialidades de turismo de aventura donde expertos por modalidad
nos van a comentar cuáles son buenas prácticas de gestión de seguridad en cada una de las modalidades, ¿no? Gente de parapente hablando de parapente, gente de buceo hablando de buceo, porque la verdad es que no hay un experto en todo. Necesitamos que los expertos sean realmente expertos y que parte de esa base nos ayude a que nos mostremos como un destino muy seguro. Gracias a todos los participantes por participar y gracias también a todo el público por la paciencia que nos han tenido esta hora y 57 minutos de conversatorio. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a todos su presencia. Gracias por estar en el presente webinar y los invitamos a seguir atentos a la página web del Senfutur y las redes sociales. Les recordamos también de que el presente conversatorio pueden revisarlo a través de la página web, porque estará colgado próximamente. Muchísimas gracias, Francisco.